El no también frenó la propuesta más emblemática del presidente, ¿no? Permitir bases militares extranjeras. Con el 60% en contra, provincias como Manabí y Santa Elena dijeron un no más contundente y el proyecto de cooperación militar con Estados Unidos queda en entredicho. Pero al mismo tiempo el gobierno mantiene acuerdos con Washington en migración, seguridad marítima, interceptación aérea y lucha contra ilícitos. ¿Habrá diálogo con Estados Unidos tras el resultado? Lo vamos a analizar con el doctor Mauricio Alarcón de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando. Buenas noches. Un saludo para ti, para la audiencia de Al Borde de la Noche. Después del no, doctor, ¿qué queda vivo? ¿Qué margen real tiene el gobierno para mantener o ampliar esa cooperación con Estados Unidos sin modificar la Constitución, no? Mira, la cooperación está intacta. Y el día de ayer, Fernando, el gobierno demostró que no se requiere la presencia de una base internacional cuando hay voluntad y cuando hay acuerdos de cooperación vigentes. La captura de Pipo en España es el mejor reflejo de que cuando hay buen trabajo coordinado, este puede dar resultados. En muchos casos, y es algo que lo veníamos repitiendo siempre, para delitos transnacionales, trabajo transnacional de las autoridades y de las instituciones, con las herramientas que estén disponibles. No es que el gobierno no cuenta con alguna cuestión para poder hacer las cosas. De nuevo, el ejemplo del día de ayer lo deja claro. Así es que ahora que esos convenios que tenemos con Estados Unidos para trabajar juntos en temas de seguridad tengan más fuerza, adquieran más valor y nos permitan enfrentar de manera decidida al narcotráfico y al crimen organizado. Lamentablemente no habrá una base, sí, no habrá una base. Afortunadamente, para quienes estuvieron del lado del no, tampoco habrá una base. Bueno, no hay base. Ahora hagamos lo que se tiene que hacer con las herramientas disponibles. Gestión pública es el camino. Ahora, la administración de Kristi Noem habló de bases no militares, ¿no? En su momento, orientadas a pesca ilegal, a narcotráfico, a terrorismo. ¿Todo eso puede avanzar entonces pese al resultado? Sin ningún problema, Fernando. Y yo creo que aquí no es necesario entrar en detalles específicos de lo que dice nuestra norma suprema, pero el artículo que querían cambiar a propósito de lo que se nos planteó ayer en esto es: se prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras y de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Si los Estados Unidos quieren poner bases para controlar la pesca ilegal, que no tienen en sí, como dice la Constitución, un propósito, una finalidad militar, que no es propiamente una base militar, sino de control de actividades ilícitas, no se está violando en lo absoluto el artículo 5 de la Constitución vigente desde el año 2008 y se requerirá así un acuerdo internacional sobre la materia que pase los filtros, que cuadre los procesos y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico para entrar en vigencia y dar resultado. Posible es, se requiere voluntad y decisión. Ahora, le pregunto un poco sobre el impacto reputacional, ¿no? ¿Cómo podría verse desde afuera, internacionalmente, el hecho de que el gobierno no haya logrado un respaldo interno a pesar pues de ese eje central bastante marcado en política exterior, ¿no? Mira, sin duda, y hay que decirlo, hay un golpe al gobierno en cuanto a su imagen, en cuanto a su fuerza, pero esto ni va a durar toda la vida. Me refiero a los 3 años y medio que aún le restan de mandato, ni es que va a ser un lastre con el que tenga que cargar, ¿no? Y creo que, por citar un ejemplo cercano, mira lo que pasó en Argentina, ¿no? El presidente Milei hace unos meses, muy poco, perdió una elección y todo el mundo dijo: se acabó, esto es un desastre, se pierde el país, y acaba de ganar la elección del 26 de octubre. O sea, no es que un resultado que a primeras luces es negativo, automáticamente se convierte en algo con lo que tienes que cargar durante todo tu mandato. Y en ese sentido, más bien, quien tiene la inteligencia suficiente para ver incluso en la derrota una oportunidad para hacer bien las cosas es quien va a salir mejor parado. Así es que esperemos que este gobierno haga autocrítica, se autoevalúe, identifique las razones por las que su propuesta no llegó a la ciudadanía ni pudo obtener un resultado positivo, corrija lo que se tenga que corregir y pues que siga adelante. Ahora, doctor, quiero preguntarle, ¿no? ¿Cómo debería entonces
replantear su estrategia de acercamiento con Washington el gobierno? Porque hasta ahora los pasos venían dándose considerando que el sí iba a ganar, al menos en la pregunta sobre bases extranjeras, ¿no? Veíamos todos estos acercamientos, una avanzada en territorio de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, o sea, visitó posibles lugares donde iban a establecer una base militar, tanto en Salinas como en Manta. ¿Cómo llega el gobierno a decirle, mira, ¿sabes qué? No pasó la pregunta? ¿Cómo debe modificarse esa estrategia, no? Y es que mira, de nuevo, yo creo que el gobierno, si hizo su tarea, si trabajó como correspondía, debe haber jugado con escenarios. Escenarios, si ganabas las 4 preguntas, si ganabas solo una, cuál era la que podías ganar, si perdías todas. Entonces, en ese sentido, yo sí creo y espero que el gobierno tiene un plan B a propósito de la derrota del día de ayer, y ese plan B consiste en fortalecer los mecanismos actuales de cooperación internacional en materia de seguridad, que pueden también arrojar resultados en beneficio de los ciudadanos. El punto está en dejar de hacer campaña, en dejar de creer que la tarea principal de un gobierno es entregar bonos a grupos específicos, y que se tenga más bien que enfocar todos los esfuerzos de manera decidida para combatir al crimen que nos está afectando hoy más que nunca. Las cifras lamentables de muertes violentas durante 2025 superaron las de 2024 en el mes de agosto. Yo no quiero pensar siquiera cómo van a terminar al 31 de diciembre. En el 2026 habrá que aplicar una estrategia en la que además no solo Estados Unidos debería estar involucrada y comprometida, sino otros países que hasta en media campaña electoral estaban vivando en redes sociales al gobierno nacional, ¿no? Italia tiene su parte, Francia tiene otra parte, y varios países de la Unión Europea están también colaborando en materia de seguridad. Ahora el punto es gestionemos. Se acabó la campaña, no se obtuvo el resultado, ahora vamos a trabajar. Y eso es lo que creo va a abrir muchas puertas, hasta incluso más grandes en materia de cooperación, para darle buenos resultados a un país que a gritos pide seguridad. Son las 7 de la noche con 15 minutos. Conversamos a esta hora con el doctor Mauricio Alarcón, de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. María Gabriela Castro continúa con el diálogo. Gracias, Fernando. ¿Cómo está, doctor Alarcón? Bienvenido siempre. Ahora, entonces, para hacerlo un poco más concreto, ¿eso significa que lo que hemos escuchado en los últimos días, estas bases de Homeland Security, sí podrían funcionar en el país? Por supuesto que sí, Gabriela. Y de nuevo, mira, yo no tuve claridad durante la campaña de qué quería el gobierno de Estados Unidos. Muchos se enfocaron en las bases militares, pero hasta el propio presidente dijo, no son bases militares, no. Y lo que vimos es, a ver, ¿son bases militares aquí? No, mejor no aquí. Sí son bases militares, pero en otro lado. No, vamos a abrir oficinas para tema migratorio. Después se dijo actividades ilegales, minería, pesca. Entonces, de nuevo, lo que está prohibido en la Constitución y que se buscaba cambiar y no se ha logrado es la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares. Todo lo que esté por fuera de ello no violenta la Constitución y debe seguir el proceso en el establecido para poder funcionar. Si es para, por ejemplo, combatir el delito de trata de personas, en nuestro país está tomando mucha fuerza, pues bienvenida sea la colaboración con Estados Unidos y con quien quiera apoyar. Si queremos además, no por la vía militar porque no es necesario, sino por la vía de la inteligencia y por la vía de reforzar otro tipo de cooperación, tratar de hacer algo con la minería ilegal, con la tala ilegal, con el tráfico de especies, con la pesca ilegal de la que tanto se habla, se puede hacer. Eso está habilitado en la Constitución. Entonces, hay muchos mitos que se crearon alrededor del referendo y de la consulta que hoy hay que quitarlos de en medio para que la ciudadanía, en general, los que votaron por el sí, votaron por el no, no piensen que es el acabose porque no vamos a tener una base militar extranjera, sino que si se ponen de acuerdo y hacen las cosas, podemos obtener buenos resultados. Ahora, hablemos sobre las otras preguntas, doctor Alarcón, ahora que pues se agotó la posibilidad de ir a una asamblea constituyente. ¿Qué reformas podrían viabilizarse a través de la Asamblea Nacional? Evidentemente aquí necesitan una mayoría calificada de 101 votos, pero lo que decía el presidente y la que también en su momento Diana Salazar, que hubiese sido una candidata a la Asamblea Constituyente, que hubiese sido una oportunidad de hacer una constitución
antimafia, que luche más contra el crimen. Hoy el pueblo le ha dicho, pues bueno, con las herramientas que tienes hay que hacerlo. Pero, ¿qué reformas son importantes y que puede pasar a través de la Asamblea? Porque, por ejemplo, tenemos la facultad del Estado para declarar terroristas a grupos criminales. También se ha hablado mucho de que tenemos un marco judicial muy garantista. Entonces, ¿qué cambios sí se podrían viabilizar? Gabriela, tengo una noticia que es mejor todavía que la que tú has planteado. Hablemos de los cambios que ni siquiera necesitan pasar por la Asamblea Nacional. Capítulos que se le olvidaron al referendo de Daniel Noboa. ¿Queremos cambiar la justicia? La metida de mano a la justicia en 2011 no pasó por la Asamblea Nacional. Fue una consulta directa a la ciudadanía. ¿Se puede sacar la mano podrida que está metida en la justicia con una buena propuesta de pregunta directa? Por supuesto que sí, sin pasar por la Asamblea. La ciudadanía le ha dicho que no va a quitarle financiamiento a los partidos políticos. La ciudadanía le ha dicho que no a reducir el número de legisladores, probablemente en este último punto, porque se ha dado cuenta que no es un problema de cantidad, sino de calidad, y que el problema de la calidad radica en las organizaciones políticas. ¿Se puede hacer una reforma al sistema de partidos sin pasar por la Asamblea Nacional? Sí. Guillermo Lasso habilitó ese dictamen, perdió la pregunta, pero la Corte Constitucional ha dicho, sobre los partidos y los movimientos puedes hacer pregunta directa con referendo sin pasar por la Asamblea. Entonces, si tanto preocupa la posibilidad de que esta mayoría que el gobierno tiene ahora sea muy frágil, muy débil o que pueda ser gelatinosa, incluso a propósito del resultado electoral de ayer, creo que empecemos a pensar en aquello que ni siquiera requiere de un trabajo legislativo. Y hay varios, yo te he mencionado apenas dos, que podrían ir por esta vía y podrían ayudar en mucho a los problemas que estamos viviendo como país. Claro, pero ya tenemos a un pueblo agotado de ir a las urnas. Sí. Sí, definitivamente sí. Yo creo que eso también pasó factura en el referendo de ayer, Gabriela, indiscutiblemente. O sea, no podemos estar de consulta en consulta. Y si bien yo creo, y hablo a título personalísimo, que la ciudadanía tiene plena conciencia de la importancia y del valor de los mecanismos de democracia directa, llega a un punto en el que se da cuenta que estos no pueden ser utilizados irresponsablemente como una encuesta cara para ratificar la credibilidad, la confianza o la imagen de un presidente en determinado momento. Entonces, ¿cuál debería ser la ruta legislativa de ADN si lo que ha dicho es que esta Constitución limita la lucha contra el crimen organizado por su exceso de garantismo? ¿Cuál debería ser la hoja de ruta legislativa en este caso? Y yo te digo, creo que pues si vemos un poco de temas vinculados a este supuesto garantismo, que hasta el día de hoy no hemos escuchado un solo artículo que haga mención al tema, incluso en una entrevista en un medio aquí en la ciudad de Quito, a uno de los voceros de la campaña del sí le dijeron, con Constitución en mano, dime qué artículo es el que quieres cambiar a propósito de este tema del garantismo, y fue incapaz de abrir la Constitución. Entonces yo te digo, el discurso queda ahí, pero lo cierto, Gabriela, es que de nuevo, si hay problemas, por ejemplo, y vamos a hablar de lo legislativo, en cuanto al proceder de fiscales y de jueces para liberar delincuentes, esto no radica en la Constitución, radica en el Código Orgánico de la Función Judicial, radica en el trabajo del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué no hemos evaluado desde hace mucho a los fiscales? ¿Por qué no hemos renovado parcialmente la Corte Nacional de Justicia desde hace más de un año y medio? ¿Por qué no se está haciendo ese trabajo que incluso, aunque critiquemos, está en la Constitución y la ley? Entonces la hoja de ruta legislativa no pasa necesariamente por cambiar los textos constitucionales. Hay cuestiones normativas que también tienen que ser analizadas a profundidad. ¿Qué se cayó de uno de los proyectos económicos urgentes del gobierno nacional? La reforma en materia penal para convertir bajo ciertas condiciones en adultos imputables a cierto tipo de niños, niñas y adolescentes. Eso es una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Y que se ha caído en la Corte Constitucional no porque viola la Constitución, sino por haber sido ingresada por la ventana sin debate legislativo y anclada a un proyecto económico urgente. Entonces, si la Asamblea se pone aplicada, cumple con lo que le corresponde y comprende el procedimiento legislativo, hasta ciertos cambios sin necesidad de topar la Constitución son perfectamente viables y posibles con la mayoría actual del gobierno.
Claro, pero habrá algunas reformas que sí necesiten más votos y ahí pues necesitará de revolución ciudadana si es que las matemáticas no dan. Y mira, y yo creo que ahí es donde los ciudadanos tenemos que exigir responsabilidad por parte de quienes están en la Asamblea, porque los 151 representan al país más allá del camiseta y el color político que tengan. Y si actúan de forma irresponsable, yo creo que la ciudadanía se encarga de ponerlos en su lugar y de que esa irresponsabilidad les pase factura. Ya se han dado casos, Gabriela, y uno a veces sí se queda, como nos pasa a muchos, con lo deficiente del órgano legislativo, ¿no? Pero sí se han dado casos en los que normas, incluso con los votos de la Revolución Ciudadana, han sido aprobadas en la Asamblea Nacional. Entonces, no es aquí los buenos contra los malos. Yo creo que si se trabaja bien políticamente, los cambios que esperamos son viables y posibles, con voluntad política, con decisión y respetando, por supuesto, la democracia y el Estado de Derecho. Bien, son las lecturas y las miradas del doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor, gracias, siempre un gusto. Siempre un gusto, Gabriela, Fernando, un gran abrazo para ustedes y para la audiencia de Al Borde de la Noche. Gracias. Otro abrazo para usted, doctor, gracias por habernos acompañado.